San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños, querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos a la radio que ya empezó la hora solo para Arequipa. Rafael López era un agricultor venezolano que vivía en un pequeño pueblito del estado de Guárico, en Venezuela. Allí tenía como 5 hectáreas y no más de 10 vacas que le proveían de leche para vender en la comuna y vivir de ello. El día que mataron 2 de sus vacas los paramilitares conocidos como colectivos, el pana Rafo, conocido así por sus amigos, comprendió que su familia, conformada por su esposa y sus 3 hijas de 5, 8 y 11 años, estaban en peligro latente y que había llegado la hora de huir de allí para salvar sus vidas. Fue entonces que en mayo del 2017, cuando el éxodo de los venezolanos apenas comenzaba, cogió su viejo maletín, puso la ropa necesaria y algo de sus ahorros por la venta de la leche, dio un beso en la frente de cada una de sus hijas y su esposa y se marchó caminando sin rumbo hacia lo desconocido. Él prometió que encontraría un lugar seguro en alguna parte del extranjero y que regresaría para llevárselas. Pasaron entonces al menos 3 meses en que perdieron contacto absoluto con él. El pana Rafo cuenta que había llegado hasta la frontera con Colombia y al ingresar a este país fue asaltado y le quitaron su celular y el dinero que llevaba en el maletín. Pero gracias a Dios había guardado la mayor parte de la plata amarrada a los tobillos, cosa de la que no se dieron cuenta los ladrones. Bueno, con lo que aún le quedaba, pudo comprarse una bicicleta y viajar a través de Colombia hasta llegar al Ecuador. Ya allí realiza otra travesía, esta vez hasta Quito, donde consigue trabajo como ayudante de panadero. El error más grande que cometió fue juntarse con otros venezolanos y alquilar una casa donde vivían hacinados. Al menos eran unas 15 personas. ¿Por qué fue un error? Porque los pobladores de aquel pueblo donde trabajaba como panadero se organizaron y formaron una gran turba con evidente odio xenofóbico hacia los venezolanos. Entonces atacaron la casa y destruyeron las ventanas a pedradas. Querían matarlos e incendiar la casa, cosa que gracias a Dios pudo evitar la policía. Pero aunque no pudieron ingresar, causaron gran terror entre sus compatriotas, ya que vieron la muerte muy de cerca. Muchos de ellos, incluido el pana Rafo, decidieron huir rumbo al Perú. Ya aquí en el Perú se inició una nueva travesía que incluyó ciudades como Tumbes, Piura, Trujillo, Lima, Ica, Arequipa e Hilo, donde siempre pensaba en si era el lugar más indicado para traer a su familia. Esta travesía continuó así cuando llegó a La Paz en Bolivia, luego de lo cual tuvo cierta estancia en Cochabamba, Potosí y Tarija,
hasta que logró internarse en la inmensa República de Argentina, que veía como la meta soñada para establecerse definitivamente. Realizando pequeños trabajos como peón de la chacra, que era lo que él mejor sabía hacer, llegó hasta Córdoba, donde permaneció un par de meses también trabajando en labores agrícolas. Allí es donde detuvo la marcha y se puso a meditar. Y esto que les cuento, amigos arequipeños, es cierto, y él mismo me lo contó en una carrera de taxi que él me hizo. Bueno, se dijo entonces: de todo este largo viaje, conociendo muchas ciudades, climas y gentes, ¿cuál es el mejor lugar entonces para traer a mi familia? Y aunque no lo crean, él escogió Arequipa. Sí, amigos arequipeños, él escogió Arequipa como el mejor lugar para establecerse. Regresó entonces al Perú y ya en nuestra ciudad buscó un lugar donde vivir, un pequeño trabajo que fue, gracias a Dios, como chofer de una empresa de transporte público, y finalmente cumplió con su promesa a su esposa y a sus 3 hijas, las que llegaron a Arequipa en enero del 2018 para nunca más irse de acá. Las 3 niñas entraron a estudiar en un colegio arequipeño. Su esposa consiguió trabajo, él compró un automóvil para hacer taxi, se alquilaron un departamento y para hoy día los 5 ya son arequipeños de corazón. Según me contó el pana Rafo, a sus hijas se les dice que no son venezolanas, sino arequipeñas, ya que aquí han aprendido a comer rocoto, cebolla y ají, verduras y condimentos que allá en Venezuela ni se conocen. Inclusive a él ahora le encanta la salsa de cebolla en sus comidas. Rápidamente toda esta familia venezolana se adaptó a su nueva patria, a la que ya sienten que la han amado desde siempre, como si fuera su propia tierra. Les encanta el clima, el trato de su gente, sus costumbres, cosas que según él cuenta no se veía en Ecuador, por ejemplo, donde la gente era muy fría y desconfiada. Amigos arequipeños, esto es una verdadera historia de amor de un padre venezolano que después de una larga travesía cargada de sacrificio, cansancio y lágrimas, pudo encontrar finalmente de entre más de 25 ciudades de diferente cultura que visitó por casi toda América del Sur, la ciudad de corazón más cálido para asentar sus raíces, Arequipa. Díganme entonces, ¿quién se puede resistir a enamorarse de esta bella ciudad? Amigos, esos son los que yo llamo los arequipeños de corazón, de los que han habido muchos en la historia, que basta que pasaron por esta cautivadora ciudad, nunca más se fueron de ella. Y no lo digo yo, lo dicen los miles de testimonios que existen, como por ejemplo el del primer arequipeño Juan de la Torre, uno de los 13 de la Isla del Gallo, un soldado español originario de Villagarcía de la Torre en Extremadura, quien llegó por estas tierras, se enamoró de ella y se quedó a vivir aquí 50 años de su vida hasta su muerte en 1590. Un español más arequipeño que el adobo, que inclusive llegó a ser alcalde de Arequipa 3 veces. Soy Arturo García y este es su programa Roncos y Calas. Quería ver e inolvidable tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van. Hubo un límpido aguacero,
y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma tomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. El regreso, un hermoso vals emblemático de Arequipa, de la composición de Mario Cabañaro y por supuesto con la siempre sentimental interpretación de los hermanos Dávalos. Amigos arequipeños, con este bonito tema que ya es para nosotros el segundo himno de Arequipa, damos inicio pues al programa número 155 de Loncos y Jalas. El programa que si alguna vez lo escuchaste, siempre querrás volver a hacerlo, porque sabes que amas Arequipa y te gusta todo lo que tenga que ver con ella, la hermosa ciudad blanca, la ciudad de los caudillos y libres. Bueno, hay otro venezolano que hace mucho tiempo también vino a Arequipa, atraído por un amor, pero por un amor prohibido. Y es que ese joven, todo un galán, buen mozo, un Don Juan, un conquistador, fue pues Simón Bolívar. Y quiero que sepan que, contrario a lo que todos creen, Simón Bolívar libertó a América no por amor a la patria, sino por el amor a una mujer, pero ni siquiera una mujer lícita, sino por un amor prohibido, que terminó por hacerlo venir desde Venezuela hasta Arequipa para verla. Pero el desengaño fue tan brutal, tanto así que aquí en Arequipa finalmente se desengañó y esto trajo como consecuencia un cambio radical en el rumbo de su vida. Muy pocos saben esta historia, que es casi de telenovela. Así es que no se muevan de la sintonía, porque después de este bonito yarabí, Amor Infame, interpretado por Lulita Valdivia y acompañado con la guitarra de su padre, el gran Félix Valdivia Cano, regresamos con Simón Bolívar y el fin de un delirio que aquí en Arequipa se terminó para siempre. ¿Por qué? Ya regreso.
frondoso de un verde prado, a un desdichado la voz le oí. Y entre sus ayes y sus lamentos, con triste acento cantaba así. Amor infame, dime hasta cuándo quieres cruel mando tener en mí. Amor infame, dime hasta cuándo quieres cruel mando tener en mí. Debajo de un limón verde hay vidita, debajo de un limón verde hay vidita, donde el agua no corría palomita. Entregué mi corazón ay vidita, entregué mi corazón ay vidita, a quien no lo merecía palomita. Te tengo pasión, pasión te tengo. Quiero olvidarte y no puedo, ay lo que siento es tenerte pasión, ay lo que siento es tenerte pasión, ay lo que siento es tenerte Bueno, antes de empezar con esta historia detrás de la historia, voy a contarles un chiste, o más bien una anécdota de un coro mataperro. Este era mi amigo Rudorico Mesa de Guasacache, a quien le mando un gran saludo. Bueno, cuando él era un coro mataperro de 10 años más o menos, estudiaba en la Escuela Fiscal de Pampa del Cusco. Como era tan travieso y jodido, cada rato el profesor lo castigaba. Entonces lo mandaba a buscar a él mismo una rama de membrillo para rajarle a varazos el poto. Rudorico, como ya era casero del patíbulo de la clase, cierto día, cansado de las cueras del profesor, hizo funcionar su ingenio arequipeño y se ideó una manera de burlar la cuera del profesor. Buscó en el granero de su papá un cuero o pellejo de borrego, lo cortó del tamaño de su poto, lo trasquiló, lo peinó y se lo puso dentro del calzoncillo. El plan era perfecto. 1, 2 y 3 veces fue flagelado y Rudorico, en vez de llorar, se reía. Pero no contaba con que el profesor empezó a sospechar, ya que ahora su poto sonaba diferente, y en el próximo castigo comprobó sus sospechas dando un latigazo en el poto de su pata de travesura, el coro Edgar Valdivia. Cada poto sonaba diferente, uno sonaba como cachetada y el otro sonaba como tambor desinflado. Entonces el profesor dijo: ¡ah, carajo! Aquí hay gato encerrado. Oye, Rudorico, o se han desinflado tus nalgas o ya te han salido llagas en el poto de tanta cuera. A ver, hijito, bájate el pantalón. Y el Rudorico, más colorado que nunca, se bajó el pantalón y apareció el cuerpo del delito.
un escudo de cuero de borrego metido en su calzoncillo. Después de una larga carcajada de todos los mocosos de la clase, empezó la tostadera. El profesor agarró la vara de membrillo que el mismo Rudorico buscó, le puso un poquito de saliva en la puntita y a todos les dijo: cuenten carajo los días de la semana, que es el tiempo que le va a durar el dolor en el culo. Y todos empezaron: lunes, ¡ah! Martes, ¡ah! Miércoles, ¡ah! A latigazos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del pueblo donde nací. Después de madrugar, ataguayar el maíz recién sembrado con el canto mañanero: chirote, chirote, pecho colorado, no te comas mi maicito, que es pa' mi tostadito. Taguaya, taguaya, pajarito de Tiabaya. Taguaya, taguaya, pajarito de Tiabaya. Con mi overol remendado, mis zapatos cara a cara y con el morral lleno de tostado, troteando iba a la escuela después de haber mudado el ganado. La palmeta me esperaba por mi llegada atrasada. Un cero y un coscorrón y al rincón quitacalzón. De regaño en regaño me las pasaba todo el año. 10 en aseo por feo, aprovechamiento 7 por porrete, conducta 5 por pelinco. Y hoy los lápiz y lapiceros son las lampas y los aperos. De la vida solo espero ser un buen chacarero y buscar de mata en mata las carajeadas de mi tata. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rap por Arequipa, ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García, el Chacarero. Están ustedes sintonizando mi programa Loncos y Calas, que sale todos los sábados puntualmente, justo cuando el gallo pisa la gallina, de 1 a 3 de la tarde. Les cuento pues que el próximo sábado estamos de aniversario. Cumplimos 3 años en Radio San Martín, 3 años que se han pasado volando. Y con tal motivo vamos a realizar pues un programa muy especial. Lo único que les puedo adelantar es que la picantería de mi bisabuela Gavina la voy a llevar a la radio. Y por supuesto el teléfono de San Martín estará a las 2 horas abierto para que llames y envíes un saludo y por supuesto tus congratulaciones al programa. Pero más que todo a Arequipa y a los arequipeños que siempre nos sintonizan. Bueno, habíamos estado escuchando a mi viejo el poeta lonco don Félix García Salas y esa nostálgica poesía lonca a latigazos aprendí. Como recuerdo entonces a mi viejita la Mellita correteándome por la calle hasta la iglesia para rajarme.
Y es que en aquella oportunidad me dijo que le alcance agua tibia, porque lo estaba bañando en la tina de latón a mi hermano Raúl. Y yo, en vez de pasarle agua entibiada, le alcancé una cantarilla de agua hirviendo que le quemó el lomo a mi hermano y lo dejó como corvina. Entonces, si me pescaba mi vieja, me iba a llorar al callejón del Puntete, donde siempre solía llorar por la Rosa, una corita de mi infancia que de tiempo en tiempo la veía. Bueno, ese era el amor de un niño por una niña. Pero lo que le pasó a Simón Bolívar fue un amor prohibido que lo haría llorar toda su vida. Bueno, ¿a qué me refiero? Revisando una publicación hecha en un diario arequipeño de mediados del siglo XIX, exactamente en 1835, pude encontrar una nota que hablaba de uno de los más grandes escándalos que se dieron en Arequipa y en América, después de la llegada de Simón Bolívar a nuestra ciudad. Esta noticia corrió como reguero de pólvora únicamente entre las clases aristocráticas. En verdad les digo que no puedo afirmar si lo que dice allí es cierto, pero de lo que sí estoy seguro es que de algo nacen las mentiras y los rumores. Pero yo preferiría que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, para los que recién están conociendo la historia de Arequipa, en esta ciudad desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX han destacado dos familias en Arequipa por su linaje y su evidente parentesco con la corte y realeza española. Coincidentemente, estas dos familias se asentaron en el antiguo curato de Tío Viejo, lo que hoy es el distrito de Sachaca, y entre ellos había también un parentesco, es decir, eran primos. Una de estas familias era la familia Goyeneche, de don Juan de Goyeneche y Aguerrevere, de cuyo seno salió don José Sebastián de Goyeneche, el que fuera arzobispo de Arequipa, de Lima y primado del Perú. Por otro lado estaban los Tristán, una familia con hijos ilustres como don Mariano Tristán, un coronel peruano que era miembro de la Armada Española, y por supuesto Pío Tristán, aquel arequipeño que fuera el último virrey de América. Bueno, la telenovela es bastante sencilla. Estando Mariano Tristán en Bilbao, España, se enamora y vive con una bellísima francesa, Anne Pierre Lesné, con quien vive un idilio. Eran muy felices, pero por las grandes casualidades de la vida, Mariano era amigo del venezolano Simón Bolívar, quien también por ese entonces estaba en España y lo frecuentaba bastante en su casa. Simón Bolívar, que tenía una fama de joven inquieto y mujeriego, también se enamora de la francesa Anne Pierre. Según cuentan las malas lenguas de la aristocracia europea, el venezolano lo atrasó a su amigo el arequipeño Mariano Tristán con la francesa. Después de ese triángulo de amor, la francesa quedó embarazada y dio a luz una hermosa niña que se suponía era hija del arequipeño. Pero a estas alturas don Mariano Tristán tenía ya sus dudas o sospechas y, tomando sus previsiones, decide no reconocer a su supuesta hija. Sin embargo, vive con las dos y les da una vida muy holgada en la corte española. Pero esta situación de bondad económica y social se truncó en 1807, cuando fallece el arequipeño Mariano Tristán, cuando la niña apenas había cumplido los 4 años. Para entonces Simón Bolívar ya había regresado a Venezuela y la niña y su madre fueron separados de esa bonanza económica, quedando al desamparo total. Ahora va, qué bueno es esto. Ay. ¿Para qué me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas? ¿Para qué me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas? Ay, traidora, teniendo dueño. Ay, traidora, teniendo dueño. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, se goza mejor que el dueño. Ay,
ahí se goza mejor que el dueño. Ahora, dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes, de lo que comes. Dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes, de lo que comes. Como dan las palomas a sus pichones, como dan las palomas a sus pichones. Otrita, hermanito. Bueno, ahora vamos. Ay, ay, ay. ¿Para qué me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas? ¿Para qué me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas? Ay, traidora, teniendo dueño. Ay, traidora, teniendo dueño. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, se goza mejor que el dueño. Ay, se goza mejor que el dueño. Ahora, dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes, de lo que comes. Dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes, de lo que comes. Como dan las palomas a sus pichones, como dan las palomas a sus pichones. Ahora, dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes, de lo que comes. Dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes, de lo que comes. Como dan las palomas a sus pichones, como dan las palomas a sus pichones, mi alma. La traidora, una hermosa marinera arequipeña recopilada por Benigno Bayón Farfán e interpretada por los legendarios hermanos Dávalos, Víctor y José. Bueno, estamos hablando de uno de los más grandes rumores o chismes de la historia que escandalizaron a Arequipa y a toda América republicana. Esta es pues la crónica de una novela picaresca al estilo latino francés. Un verdadero triángulo amoroso que se dio en España entre el libertador Simón Bolívar, un gran amigo del arequipeño Mariano Tristán, a quien lo engañó con su propia esposa, la francesa Anne Pierret. Bueno, sigamos con la historia. De este triángulo amoroso nace una niña que no es reconocida por su padre don Mariano Tristán por algunas sospechas que tenía de los rumores en España que insinuaban que esta niña era hija de su amigo Simón Bolívar. Este primer capítulo se cerró cuando don Mariano muere en 1807, dejando al desamparo a la niña y a su madre francesa, ya que como no fue declarada, perdieron el derecho a gozar de la incalculable fortuna de los Tristán en España y en Arequipa. Pareciera que aquí se acabó la telenovela, pero no es así. Simón Bolívar regresó a Venezuela sin enterarse de la fatalidad que envolvió a la niña, a su madre y a su amigo Mariano. Quizás nunca se enteró de su muerte, o quizás al saberlo muerto abrigó muchísimas esperanzas de casarse o estar con la francesa Anne y con su hija. Pero lo más lógico era que Simón Bolívar creía que Mariano y la francesa regresaron al Perú, a su ciudad natal Arequipa, y entonces tuvo esa terrible obsesión de volver a ver a la francesa y a su hija. Decepcionado por la muerte de su hermana, de su papá, de su mamá, de su joven esposa, y al haber encontrado al amor de su vida en la mujer de su amigo, Simón Bolívar decide enrolarse en el ejército independentista y combatir a los españoles en pos de la independencia de su nación. Esta adrenalina lo hizo convertirse en un victorioso general que llevó a su ejército a la gloria y consiguió independizar a la Gran Colombia e ir en pos de la victoria final del virreinato del Perú, donde acaso no estaría su amada Anne y su hija. Por ello es que Simón Bolívar contaba los días para marchar hacia Arequipa, cosa que sucedió un 14 de mayo de 1825.
Y lo primero que hizo, y que la historia de Arequipa no lo registra, fue dirigirse al curato de Tío, donde sabía que vivían los Tristán. Pero al único que encontró fue a su primo el obispo de Arequipa, José Sebastián de Goyeneche, a quien visitó en su quinta que tenía en el Palacio de la Colina de Sachaca, donde había trasladado su despacho arzobispal debido a las convulsionadas oleadas de independentistas que había en el centro de la ciudad y que atacaban a la iglesia. Bueno, Bolívar entonces allí se enteró de la muerte de su amigo Domingo, de la boca del propio Goyeneche, y de que Ané nunca llegó a Arequipa, quedándose en Europa y desapareciendo con la niña. Este es el momento más crucial de la vida del Libertador. Después de la victoria de Ayacucho, Bolívar no dejó de recibir infinidad de reconocimientos a su valerosa y gloriosa actitud. Durante el viaje por la costa hacia Arequipa, todos los pueblos por donde pasaba le rendían honores y pleitesía como el gran libertador, cosa que a él lo hacía sentirse muy bien. Era un verdadero narcisista, pero todo esto se derrumbó el día que supo toda la verdad. Desde entonces su actitud cambió totalmente, pues pasó de ser un amigo de todos a ser un dictador que ya no actuaba con benevolencia. Nació mi amor, entre volcanes está mi vida, tierra querida, mi patria y honor. Entre volcanes está Arequipa, entre volcanes nació mi amor, entre volcanes está mi vida, tierra querida, mi patria y honor. Es tu verdad, paisaje de cielo, pintura divina hecha por Dios. Es tu esplendor, mistura de flores, polvo de estrella, fuego de amor. Viva mi tierra querida, viva Arequipa, señores, la tierra de mis amores, ciudad caudillo de tradición. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ciudad caudillo de revolución. Arequipa, entre volcanes nació mi amor, entre volcanes está mi vida, tierra querida, mi patria y honor. Entre volcanes está Arequipa, entre volcanes nació mi amor, entre volcanes está mi vida, tierra querida, mi patria y honor. Es tu verdor, paisaje de cielo, pintura divina hecha por Dios. Es tu esplendor, mistura de flores, polvo de estrella, fuego de amor. Viva mi tierra querida, viva Arequipa, señores, la tierra de mis amores, ciudad caudillo de tradición. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ciudad caudillo de revolución.
estaba mi pata del alma, Víctor Marín el Palomilla, y el bonito balsecito criollo Entre Volcanes. La visita de Simón Bolívar a Arequipa rompió pues la regla de todos los extranjeros que decidieron conocerla y quedarse aquí, en este paraíso andaluz que en España y en América despertaba grandes ansiedades de conocerla. Ciertamente, si Ané Pirré, después de la muerte de su esposo Mariano Tristán en España, hubiera venido a América, o mejor dicho a Arequipa, la historia hubiera sido otra. Seguramente Simón Bolívar se quedaba a vivir en Arequipa y con seguridad se convertía en arequipeño, pero le salió el tiro por la culata. Pero bueno, no crean que allí terminó la novela con la muerte de Domingo Tristán, la desaparición de Ané y su hija en Francia y Bolívar que renegando se fue de Arequipa para nunca más volver. La niña creció y se convirtió en una gran lideresa a nivel mundial. A esta niña convertida ya en una mujer hecha y derecha, su mamá le contó la verdad. Y ella jamás se pudo borrar el trauma de saberse hija de un gran acaudalado que la negó y la condenó a vivir miserablemente en las calles de París. Bueno, cierto día decidió poner cartas en el asunto y gracias a la intervención del capitán Chambrier en 1829 pudo remitir una carta a su tío Pío Tristán y Moscoso, aquel que fuera el último virrey del Perú, consiguiendo que éste le envíe durante 5 años una pensión para ayudarle en su pobreza. Pero lo más interesante recién viene. Gracias a Pedro Mariano de Goyeneche, hermano del obispo Goyeneche y primo de los Tristán, esta francesa, hija de Domingo Tristán, cosa que como ya les había dicho era a todas luces hija más bien de Simón Bolívar, ella decide viajar al Perú y Arequipa, donde se encontraba la muy noble prole de los Tristán. Ella venía dispuesta a cobrar su herencia que le correspondía y recuperar un puesto digno en la sociedad. Entonces, el 7 de abril de 1833, justo el día que cumplió 30 años, se embarcó en Europa en el Mexicán, un barco que pertenecía al mismo capitán Chambrier, que le había facilitado el primer contacto con sus parientes peruanos. La travesía hasta el Perú duró 5 meses y tras desembarcar en Islay, llegó a Arequipa donde se encontró con su tío Pío Tristán, el ex virrey, reclamándole la herencia paterna, pero él se negó a dársela. Ciertamente Pío le dijo que era su sobrina querida, pero al no haber ningún documento o partida de nacimiento que acreditara que era hija legítima de su hermano Mariano, no podía proceder de otro modo. Únicamente accedió a pasarle una pensión mensual. Amigos arequipeños, sépanlo bien que esta niña que Mariano Tristán negó porque tenía dudas si era su hija, y cosa que sabía todo el mundo que era más bien hija de Bolívar, esta mujer se llama Flora Tristán. Ahora bien, si revisamos los anales de la historia universal, encontraremos que Flora Tristán, debido a la sangre de su verdadero padre Simón Bolívar, se convirtió en una de las lideresas más famosas e importantes del mundo, tanto así que es considerada en Rusia como una precursora del socialismo mundial. Cerrando ya esta telenovela, una prueba verídica y reveladora que demuestra que Flora Tristán era hija de Simón Bolívar son los retratos que hay de ella, que al compararlos con las pinturas que hay de Simón Bolívar podrán notar y comprobar que hija negada saca de duda. Ambos tienen la misma frente, la misma cara espigada y la misma nariz recta. No lo digo yo, lo dicen las malas lenguas de la aristócrata sociedad arequipeña de mediados del siglo XIX. Nos vamos a una pausa comercial con mi gran amiga Juliana Murguía y el yarabí delirio de Mariano Melgar en el idioma de Flora Tristán, o sea, pues en el francés. Ya regresamos.
mon amour jusque quand? Oh, mon maître, je suis obligée à tarir ce sentiment fou. Sans me donner espoir, sans une consolation, sans pouvoir me nommer ta femme dans aucune occasion. Et même cela ne juste de faire, oh mon maître, quand le soleil tout apparaît aux chaleurs bénies, la flamme de ma passion c'est inutile incendie, n'a pas réussi à brûler l'effroi de ton cœur, l'effroi de ton cœur. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, ya rapa Arequipa, ¡Isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Así se baila. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Buenas tardes, nos de Dios, arequipeños, querendones y nostálgicos. Soy Arturo García el Chacarero, hijo del fruto del amor de Arequipa con el Misti. Estoy aquí nuevamente en esta bonita tarde arequipeña, llevando a ustedes mi programa Loncos y Calas, en su edición número 155. Bueno, los invito pues a que me acompañen en esta segunda hora con otra quepiñada de bonitas tertulias, todas sobre Arequipa y los arequipeños. Entonces, y espero que me comprendan,
Yo relato este programa con mucha emoción y a veces encandilado por esta emoción de hablar de mi patria chica, de mi república independiente, suelo olvidarme de comentar algunos datos importantes para completar las ideas expuestas en algún tema. Bueno, ¿a qué me refiero? El sábado pasado traté el tema de la red de túneles secretos que conectaban a la Catedral de Arequipa con todas las iglesias y conventos del centro histórico. Es un tema interesante, pero no deja de ser tabú, con el inminente riesgo de ser considerado un hereje, un blasfemo o sacrílego. Pero todo esto yo lo veo más bien como un tópico informativo o cultural, ya que la construcción de estos pasajes secretos corresponden o datan pues de los siglos XVII y XVIII, cuando estaba en plena vigencia la Santa Inquisición, que es, dicho sea de paso, un tema mucho más tabú que este. Pero todo eso ya pasó hace 4 centurias y para hoy todo ha cambiado. Conversando con mi amigo el historiador Juan Carlos Jotze, él corroboró mi postura diciendo que efectivamente sí han existido estos controvertidos túneles, pero que a finales del siglo XIX, al descubrirlo el mismísimo obispo de Arequipa, nuestro querido José Sebastián de Goyeneche, los mandó a tapiar y clausurar de esta manera 2 siglos de vergonzosos sucesos que allí se dieron. En realidad no podía haber habido mejor epílogo que la actitud muy acertada del obispo Goyeneche, una actitud que nos alegra y que por supuesto nos hace sentir orgullosos de haberlo tenido como padre y pastor de nuestra iglesia arequipeña. No se muevan porque ya regresamos ahora sí con el tema del verdadero idioma de los incas y por qué los arequipeños fueron los que fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Aunque lo creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya mi más bella ilusión, a nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Yo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más.
El Rosario de mi madre del arequipeño Mario Cabañaro, interpretada por supuesto por los míticos hermanos Dávalos, un verdadero vals de antología. Qué bonito es cuando las reliquias que nos heredaron nuestros padres las conservamos. Y no solo las conservamos, sino que las legamos también a nuestros hijos. Y una de esas reliquias arequipeñas más sólidas e inquebrantables es nuestra fe, nuestra inmensa fe católica, que nos hace creer que detrás de todas nuestras vidas está pues Dios y la Virgen María, con todo nuestro corazón. ¿Y ustedes saben que aquí en Arequipa, por cuestiones históricas, tenemos dos patronas? Así es, la antigua, que sería la Virgen de la Asunta, y la actual, que sin lugar a dudas es la Virgen de Chapi. ¿Y alguna vez ustedes se han preguntado cuál es la patrona de los cueteros? A aquellos incansables trabajadores anónimos de las cañas y la pólvora, y que son los verdaderos artífices de las fiestas patronales de Arequipa, que hacen que una víspera sea un disfrute, una alegría y un inolvidable recuerdo. La santa patrona de los cueteros, amigos arequipeños, es pues la Virgen de Chapi. Y ojo que ellos no la festejan el 2 de febrero, el 1 de mayo o el 8 de septiembre, no. Ellos tienen una fecha casi insospechada para realizar su festividad. Todos los cueteros de Arequipa, bien organizados, festejan a la Virgen de Chapi el 5 de enero. ¿Y por qué el 5 de enero? Porque es la única fecha del año en que no hay ninguna festividad de ningún santo en toda Arequipa. De esta manera todos los cueteros pueden estar presentes con su ofrenda pirotécnica. Y otro dato curioso adicional es que no hay tampoco un lugar fijo donde se realice esta festividad. La fiesta patronal de los cueteros se realiza en el lugar donde viva el cuetero alferado, que puede ser Miraflores, Pachacute, Mariano Melgar, Hunter, qué sé yo, aunque ustedes no lo crean. ¡Ay, Benita! Vámonos a la procesión de la Virgen de la Candelaria el 4 de febrero. Hoy es el gran día, día de mi hermana. Hoy es el gran día, día de mi hermana. Hay que festejarla con todita el alma. Hay que festejarla con todita el alma. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Por nuestra hermanita, viva la Benita. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Si no ven en el santo, espérame la joroba, la jorobita, el jorobete o el anda y volvete. Y si no, ahí nos vemos en la octava. ¡Asunto! ¡Ya prende la Troya! Tengo una hermanita, chiquita y bonita. Tengo una hermanita, chiquita y bonita. Corazón del Misti, alma de su cielo. Corazón del Misti, alma de su cielo. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Por nuestra hermanita, viva la Benita. ¡Eh! Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Por nuestra hermanita, viva la Benita. ¡Ey! La 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 la. Ah, corazón del Misti, alma de su cielo. Corazón del Misti,
alma de su cielo, corazón del misti, alma de su cielo. La Benita de Benigno Bayón Farfán con el mataperro del Arturo García. Bueno, el más prestigioso lingüista del Perú en la actualidad, el doctor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Rodolfo Cerrón Palomino, hizo lo que nadie en casi 500 años de historia ha podido hacer: derrumbar un mito. ¿Y cuál es ese mito? Que el casi sacrosanto idioma quechua no es el gran idioma intocable de la realeza incaica que todos creen que predominó en todo el Tahuantinsuyo y que todos hemos tenido que entender y aceptar que es la única base y la raíz de toda la historia y la lingüística del Perú, antes, durante y después de la llegada de los españoles. Una feliz coincidencia que confirma mi tesis sobre el antiguo idioma de los arequipeños nativos, el puquina, un idioma mucho más importante y predominante que el mismísimo quechua, y que determinó los topónimos de todos los nombres de lugares y pueblos del sur del Perú, lo que básicamente era el Contisuyo y la antigua intendencia de Arequipa. Bueno, el doctor Rodolfo Cerrón Palomino, casi en tono de burla, dijo: la palabra Cusco no significa ombligo del mundo, es una total mentira, ya que no es quechua ni aymara. Y lo peor de todo es que afirmó y demostró categóricamente, inclusive, que los incas no hablaban quechua. Entonces, expliquemos un poco más estas afirmaciones. Primero, cuando hablamos de los incas, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? ¿A todos los habitantes del Tahuantinsuyo? No. Nos referimos solamente a los gobernantes, es decir, a la nobleza. La nobleza estaba conformada pues por el inca, su esposa, sus hermanos, sus hijos, es decir, toda la panaca real y los miembros de la corte. Los demás habitantes del Tahuantinsuyo, ni siquiera del Tahuantinsuyo, más que los del Chinchasuyo, eran los verdaderos quechohablantes. En el Collasuyo se hablaba el aymara. En el Contisuyo, lo que es la antigua intendencia de Arequipa y parte de Bolivia, hablaban el puquina. Y en el Antisuyo, toda una serie de lenguas selváticas en la que predominaban principalmente los machiguengas, xipíos y los axánicas, que eran el verdadero pueblo que habitaba Machu Picchu y que a la muerte de Atahualpa realizaron un éxodo masivo hacia la selva, donde se internaron para siempre hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué idioma hablaban los incas? No se muevan, que se los cuento después de esta bonita marinera arequipeña. Ay, no sé qué tiene las flores del Camposanto. Ay, no sé qué tiene las flores del Camposanto, que cuando las mece el viento mi vida parece que están llorando. Que cuando las mece el viento mi vida parece que están llorando. Tú tienes una trenza que parte tu frente igual. Tú tienes una trenza que parte tu frente igual. Quisiera un peine de nácar mi vida para poderla peinar. Quisiera un peine de nácar mi vida para poderla peinar. Ahora, compadre. Que parte tu frente igual. Tú tienes una trenza que parte tu frente igual. Quisiera un peine de nácar mi vida para poderla peinar. Quisiera un peine de nácar mi vida para poderla peinar. Ahora sí que me muero
vida porque los quiero. Flores del Campo Santo con el dúo Paucarpata. Una de las características que distinguen a los gobernantes incas era que no usaban la lengua quechua dentro de la nobleza. Usaban otro idioma que se consideraba secreto y divino, porque solamente lo hablaban entre ellos. Este tema ha sido observado por algunos autores, como por ejemplo el antropólogo Alfredo Torero, con su libro Idioma de los Andes. Tenemos también el libro de lingüística del doctor Rodolfo Cerrón Palomino, titulado El cantar del Inca Yupanqui y la lengua secreta de los incas. En este libro, el lingüista Cerrón cita una revelación escrita por un corregidor del siglo XVI llamado Rodrigo Cantos de Andrada, quien afirma que entre el mismo Inca y su linaje hablaban otra lengua que no era ni el quechua ni la aymara. Era un idioma misterioso. Ningún cacique ni las demás personas del imperio tenían licencia para aprender esa lengua, ni siquiera un solo vocablo. Este escrito del corregidor Cantos de Andrada data del año 1586, pero poco después, en 1609, sale a la luz la obra Los Comentarios Reales de los Incas, escrito por Garcilaso de la Vega. Allí menciona textualmente lo siguiente: y es de saber que los incas tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios, ni les era lícito aprenderla porque era lenguaje divino, lengua particular, como así le llamaba el inca Garcilaso de la Vega. Con esta cita tendríamos ya dos fuentes que prácticamente afirman exactamente lo mismo. Los incas tenían una lengua secreta, distinta del quechua y del aymara. Lo que refuerza este estudio es que Garcilaso y Cantos de Andrada nunca se conocieron entre sí. Es más, cada uno ignoraba por completo la existencia del otro, y por consiguiente resulta poco probable que alguno de los dos haya inventado lo que dijo. Entonces, ¿qué lengua sería esa que hablaban los incas y que los indios estaban prohibidos de hablar? Y aquí hay otra cuestión que observa Cerrón Palomino, y que insinúa que muchos estudiosos a lo largo de la historia han venido desinformando y engañando a la población. Todos los historiadores hasta la fecha han concluido que probablemente la lengua secreta sea un quechua muy antiguo o bien un aymara muy antiguo, cosa que es totalmente ambigua y falsa. Al respecto, el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino cuenta que Garcilaso sin querer nos da una pista primordial. Dice: Garcilaso era un mestizo y bilingüe, es decir, tuvo como lenguas maternas el quechua y el español. Conociendo estos idiomas, escribió los Comentarios Reales, donde recolectaba información de la tradición oral. Sucede que mientras hacía esta labor, se topaba con nombres de lugares y palabras que no significaban nada, ni en quechua ni mucho menos en español. Entonces consultaba si tal vez significaba algo en aymara, pero tampoco era aymara. Entonces Garcilaso, a lo largo de la obra, admite que no puede explicar ciertos términos porque no sabe lo que significan, y dice: esta palabra desconozco su significado, debe ser de la lengua particular. ¿Qué palabras eran esas? Por ejemplo, eran nombres propios como Manco, títulos nobiliarios como Cápag, nombres de lugares como Colcampata, y así Garcilaso menciona muchas palabras más de las cuales admite desconocer totalmente su significado. Y al no saberlo, intentó descifrar algunas. Por ejemplo, la palabra Cusco. Nadie sabía el significado de Cusco, porque no era ni quechua ni aymara. Así que Garcilaso intentó darle un significado, y allí nace la falsa traducción ombligo del mundo. Amigos arequipeños, para el lingüista Cerrón, este es un significado totalmente postizo y fantasioso, inventado por Garcilaso. Y en efecto, ningún otro cronista o historiador recoge siquiera similar acepción de la palabra Cusco. Esto confirma que es un invento del Inca Garcilaso que hasta el día de hoy se creía como verdad.
Amigos arequipeños, Cusco no es palabra quechua ni aymara. Si no es eso, entonces ¿qué demonios es? Eso lo sabremos después de la pausa comercial. No se muevan de la sintonía porque el programa entra en modo de tertulia interesante. Ya regreso. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, entramos en el último bloque del programa. Hoy estamos haciendo tertulia de un tema muy interesante y crucial: el verdadero idioma de los incas y la falsa trascendencia del quechua en la historia idiomática del Perú. Este gran mito fue derribado parcialmente por el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, que finalmente cayó destruido en sus cimientos con la tesis muy bien sustentada del historiador Valdemar Espinosa, que indicó que los incas, es decir, no el pueblo sino los gobernantes que fundaron e hicieron grande el imperio del Tahuantinsuyo, no eran quechuas, sino más bien puquinas. Y toda esta tesis cobra sentido si analizamos que Manco Cápac y Mama Oglio, según la leyenda, salieron del lago Titicaca,
que para entonces era un enclave de puquinas originarios de la región occidental de los Andes, o sea del Contisuyo o la Intendencia de Arequipa. Valdemar Espinosa explica que los puquinas fueron los que construyeron el Tiahuanaco, que dicho sea de paso no significa siéntate guanaco en quechua, como nos han hecho creer los historiadores, sino más bien en puquina significa la nueva tierra. Pero ¿por qué Manco Cápac, el primer inca, viajó con su familia, su corte y llegó al Cusco y fundó el imperio? Contrastando la leyenda con hechos reales, Taipicala, que era una gran ciudad en el Tiahuanaco de los puquinas, fue atacada y destruida por una tribu que llegó desde el sur. Asumimos que fueron quizás los mapuches. Entonces Manco Cápac, su familia, su ejército y parte del pueblo que sobrevivió a este ataque, jurando vengarse algún día de esos invasores, emigraron hacia el norte en busca de tierras, llegando finalmente al Cusco, donde se establecieron y fundaron el Imperio del Sol. Y prueba de ello tenemos pues el Palacio del Coricancha, que no es un nombre quechua, sino más bien puquina, que significa la casa o el cerco del trueno. Ahora sí puedo entender por qué los incas le tenían tanta predilección al Contisuyo, o sea Arequipa, porque era su verdadera patria, donde se encontraban sus ancestros. Ahora, también tiene sentido el hecho de que uno de los hijos de Manco Cápac, cuando ya creció el imperio, llegó hasta Caylloma, donde se cuenta, según una vieja leyenda, se enamoró perdidamente de una hermosa doncella llamada Mamayachi, hija de un cacique, con la que finalmente contrajo matrimonio. Entonces el pueblo de Caylloma, muy orgulloso y sintiéndose privilegiado en que un príncipe inca había contraído nupcias con una cayllomina, se les construyó un hermoso palacio enchapado con cobre de Coporaque. Esto es otra evidencia de que los incas y los cayllominos hablaban el mismo idioma, o sea el puquina. Ahora bien, por si no lo saben, al igual que Colcampata, todo ese inmenso y vasto valle de Puquina se llamaba Colca, y el valle del volcán Arequipa se le denominaba Arancolca, que significa el otro Colca, y que sería la palabra puquina de donde provino el nombre actual de Arancota.
El huititi, una danza representativa de Arequipa originaria de la verdadera patria de los incas, el Contisuyo, o sea, la intendencia de Arequipa en otras palabras. Recordemos, para orgullo de todos nosotros los arequipeños, que la UNESCO, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, inscribió a la danza del huititi del Valle del Colca en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta tradicional danza del huititi es pues una de las manifestaciones culturales más complejas y difundidas del Valle del Colca en Caylloma, Arequipa. Bueno, los puquinas eran una nación que se extendía a lo largo del flanco occidental de la cordillera sur de los Andes, coincidentemente en toda la región que comprendió la antigua intendencia de Arequipa, un vasto territorio en el que el idioma que se hablaba no era ni el quechua ni siquiera el aymara, que después de la repoblación se convirtió en la más hablada, sino más bien el puquina, una lengua reconocida oficialmente por el virrey Toledo en Arequipa en 1575. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿y el quechua dónde se habló? La historia es bastante lógica. Cuando los incas llegaron al Cusco, encontraron gente que hablaba aymara, porque los guari habían traído esa lengua de Ayacucho. Entonces los incas se aymarizan, o sea, aprenden aymara. Y aquí debo aclararles algo: el aymara no es originario de Bolivia. Usualmente se dice que el aymara nació en el altiplano. Eso es falso. El aymara nació en la costa y sierra central del Perú. Entonces los incas tuvieron como segunda lengua no al quechua, sino al aymara. Y prueba de ello es la existencia pues de documentación que habla sobre un cantar atribuido a Pachacútec en aymara cusqueño. Ahora bien, los incas recién aprenden el quechua después de derrotar a los chancas, y aprenden el quechua del tipo 2, ese que surgió en Chincha a partir del tipo 1 que mutó. O sea, el quechua cusqueño es de origen costeño. Por ello es que toda esa región donde se hablaba quechua tuvo el nombre conveniente de Chinchasuyo. Ahora, como una prueba contundente de la supremacía del puquina en el Contisuyo, es el inmenso diccionario geográfico de topónimos diseminados por toda la región, que nos hablan de nombres que no son ni quechuas ni aymaras, como Andaray, Ampato, Tixani, Caylloma, Pampacolca, Ubinas, Chachani, Arequipa, Yarabaya, Socabaya, Polobaya, Mollevaya, Tiabaya, Tiahuanaco, Tazaguaya, que se deformó luego en Tazaguayo, Chayapampa, Yarabaya, Yanaguara, Yanayaco, Caimac, Charilaca, Tumilaca, Coalaque, Matalaque, Coporaque, Charcani, Tahuaycani, Marcarani, Chusicani, Quisguarani, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la misma palabra Cusco, como ya hemos dicho, es puquina. También lo son Titicaca, Tumi, Inca, Inti, que es puquina y significa sol. Y así una cantidad interminable de palabras que poco a poco se fueron quechuizando y aymarizando, es decir, fueron adoptadas por el quechua y el aymara, y así sobrevivieron, creyéndose equívocamente originarias de estos idiomas. Ahora, ¿quién podrá salvarlos? Estamos presenciando el inminente derrumbe de toda una ideología que tiene ya casi 500 años, aquella que nos dice que el quechua es el supremo idioma que de manera ortodoxa e irrefutable todo lo explica. Mentira. No se muevan porque regresamos con algunos datos mucho más sorprendentes, como el manual con el idioma puquina publicado en Nápoles en 1607 por el políglota Fray Jerónimo de Oré, y también qué tiene que ver el puquina con el inglés y el alemán. Ya regreso. Y qué bonita, de la campiña florida eres tú, cielito azul, chacra verde.
huerto aromado de flores y frutos. Caimeñita y qué bonita, de la campiña florida eres tu cielito azul, chacra verde, huerto aromado de flores y frutos. Esta pampeña para las caimeñas, bellas muchachas arequipeñas, son hijas del mistí, tierra hermosa del sol. Esta pampeña para las caimeñas, bellas muchachas arequipeñas, son hijas del mistí, tierra hermosa del sol. Esta pampeña para las caimeñas, bellas muchachas arequipeñas, son hijas del mistí, tierra hermosa del sol. Esta pampeña para las caimeñas, bellas muchachas arequipeñas, son hijas del mistí, tierra hermosa del sol. Caimeñita con los hermanos Neves Bengoa. Hay pues una cantidad inmensa de datos sorprendentes sobre el puquina, que ya lo he demostrado que es el idioma que verdaderamente hablaron los incas. Pues bien, ¿y qué fue de esa lengua? Amigos arequipeños, la lengua puquina se extinguió el día que se extinguieron los puquinas. ¿Y cuándo fue esto? En 1600, cuando se produjo la violenta explosión del volcán Huaynaputina, que devastó como si fuera una bomba atómica toda la región del Contisuyo, en cuyo centro se encontraba este colosal volcán. Recordemos que esta explosión es el tercer evento más catastrófico de la historia de la humanidad. Por eso es que las últimas noticias de los puquinas se tuvo hasta antes de 1600. Después devino un silencio sepulcral que ha durado hasta el día de hoy. Y así también lo aseveró Echevarría cuando anunció la desaparición de Capachica y Cheque, dos bastiones importantes del idioma puquina a causa de la explosión del Huaynaputina. Otro dato. En 1575, el virrey Toledo en Arequipa decretó que el puquina sería la lengua oficial del virreinato, por lo que ordenó que se imprima la instrucción breve, que es un catecismo cristiano en idioma puquina para evangelizar a los indios de la intendencia de Arequipa, y por si fuera poco, los curas obligatoriamente tenían que aprender a confesar y a hacer misa en lengua puquina. En ese entonces el obispado del Cusco estaría encargado de tomar examen a los curas destinados a Arequipa. Más datos interesantes. En la iglesia de Andahuaylilla, situada a 30 kilómetros al sur del Cusco, se puede ver hasta hoy, pintada en un muro de una doble portada, una inscripción que corresponde a la fórmula del sacramento del bautismo y está escrita, aunque ustedes no lo crean, en 5 lenguas: latín, castellano, quechua, aymara y puquina. Finalmente, gracias a los escritos de Fray Jerónimo de Oré, en el que se escribió los 10 mandamientos en puquina, podemos saber cómo era su numeración, que sonaría así del 1 al 10: Pesc, So, Capa, Sper, Tajpa, Chichun, Stu, Quina, Checa y Scata. Si se han podido dar cuenta, estas palabras tienen grupos consonánticos que no hay en el español, como SK, SP, ST y SC. Específicamente Pesc,
que corresponde al inglés, y Sper, que corresponde al alemán, lo que quiere decir que el puquina era una lengua afín a las lenguas anglosajonas. Entonces, si los ingleses o alemanes nos hubieran conquistado, los puquinas fácilmente habrían aprendido a hablar el inglés y el alemán, y esa particularidad no la tiene ninguna lengua indoamericana. Hay muchas más cosas que quisiera contarles sobre este idioma, pero eso será motivo de un nuevo programa sobre los puquinas, una nación que, aunque está extinta o exterminada, a nosotros los arequipeños nos hacen sentir muy orgullosos de haber nacido y vivir en esta linda tierra, como no hay otra igual en el planeta. Ya regreso, pero nos vamos con el ecuatoriano Cristian Pino y el Carnaval de Arequipa en una versión latinoamericana. Bueno, amigos arequipeños, se acabó la chicha y el picante y por lo tanto se acabó el programa, y por eso tengo que colgar la guitarra en la pared de la picantería, agarrar mi sombrero y marcharme rumbo a mi chacra. No se olviden que el próximo sábado será nuestro programa aniversario y los espero para que envíen sus saludos y nos envíen algún mensaje a todos los que amamos Arequipa. Bueno, me estaba olvidando de contarles, mañana domingo 6 de octubre, todos a comprar el diario El Pueblo, porque una vez más saldrá un artículo mío sobre Arequipa. En esta oportunidad hablaré sobre la bonita estampa de la lechera. No se olviden, mañana domingo.
Ahora sí, no hablo más, me subo en mi burro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy cotimbeando de alegría, no sin antes decir que ¡viva Arequipa! Hoy es el gran día de Arequipa. Hoy es el gran día de Arequipa. Y hay que festejar